Bueno, buenas tardes. El audio callo. Ese también es un bebé. ¿Qué es eso? Una momia. Es un ratón. Ese era un hámster. Bueno, empiezo con la explicación. 1534 llegan los españoles a mi cantón. 1556 se construye nuestra primera iglesia. Ustedes observaron unas paredes que quedan aquí junto al museo. 3 paredes, esas pertenecen a nuestra primera iglesia que fue construida en honor a Nuestra Señora de la Asunción. El primer sacerdote que llega a este templo fue Fray Lázaro de Santa Eufimia. Él fue un cura de origen español, perteneció a la orden franciscana y obviamente llegó acá a nuestro cantón con su afán de enseñar el evangelio a los pobladores de ese entonces. Viernes 5 de agosto de 1949, 14 horas con 10 minutos, se produce un terremoto aquí en la región centro. Su epicentro fue ubicado en Pelileo, para ser más exactos. Se destruye la región centro, incluido mi cantón. Un año después, 1950, los habitantes de ese entonces empiezan a utilizar la piedra o tapial de estas paredes para reconstruir la iglesia que queda junto a ellos. A ver, aquí en la fotografía les explico para que entiendan la información. Es decir, empiezan a utilizar la piedra de estas paredes o tapial para reconstruir esta iglesia que se destruye en el terremoto del 49. En efecto, el 30% de esta iglesia fue reconstruida con la piedra que sacaron de estas paredes. En la parte de afuera, por favor, cuando ustedes salgan, caminen 10 metros hacia la derecha y van a encontrarse con este ventanal, donde van a observar la pintura de San Buenaventura. El santo de la abundancia es conocido por la Iglesia Católica. Es en este ventanal donde luego de que sacan aproximadamente 2 filas de tapial o adobe de piedra, es aquí donde se encuentran con el cuerpo momificado de Lázaro de Santa Eufimia. Es decir, él fue encontrado hace 62 años por pura casualidad o accidente de la vida. Nadie supo que él estuvo sepultado ahí. ¿Por qué se le localiza ahí a Lázaro de Santa Eufimia? Porque antiguamente a las máximas autoridades de las iglesias se les daba cristiana sepultura en los ventanales o en los portales de las puertas. Al pueblo en común se les enterraba en los cementerios. Continúo con la explicación, perdón. Gracias. Me olvidaba una aclaración. Lázaro de Santa Eufimia fue encontrado en ese ventanal, estuvo en posición acostado, boca arriba o de cúbito dorsal, se llama esta posición, en un féretro de madera. Dentro del féretro fueron localizados 2 ratones y Lázaro de Santa Eufimia poseía su abrigo que les llegaba hasta la rodilla. La pintura que ustedes ven a mis espaldas es inspiración de su autora, la doctora Cecilia Piedra, en la letra del famoso danzante Vasija de Barro. ¿Se han escuchado ese danzante? Sí. Seguro. A ver, ¿cómo reza ese danzante, mi amor? Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el viento oscuro y fresco de una vasija de barro. Ese danzante es un ícono del nuestro pentagrama musical jóvenes, escrito una noche de bohemia en el taller de Osvaldo Guayasamín. 3 poetas y un pintor escribieron cada estrofa de ese danzante. La música la puso Hugo Benítez y Valencia. Aprendamos a querer a nuestros pecados y identidad, primero momento, segundo momento, tercero momento y cuarto de tiempo de recuerdo. Entonces ellas inspiran ese danzante para plasmar este cuadro. Aquí lo único que coincide es el ventanal donde él fue sepultado. Que quede claro eso, por favor. En el 2003 interviene, nos visita National Geographic con su programa La Ruta de las Nubes que se emite por los costarricenses. Llegaron 3 científicos norteamericanos, un antropólogo, un arqueólogo y un médico forense, y se le realizan pruebas exhaustivas al cuerpo momificado. Se le realizó radiografías, tomografías, endoscopías, rayos X y obviamente se le sometió a la prueba del carbono 14. El resultado de esos estudios nos dio lo siguiente, que Lázaro de Santa Eufimia tiene aproximadamente 500 años de momificación. Murió por un problema de artritis o reumatismo. Ustedes pueden observar los dedos de las manos y de los pies, tienen la típica torcedura de esta enfermedad, ¿verdad? Ustedes pueden observar. Acérquense. No tengan miedo de los vivos, hay que tener miedo del muerto, está bien muerto. Además tenía una costilla lateral derecha rota, de pronto producto de alguna caída que debe haber sufrido en vida, y sus piezas dentarias en pésimo estado. Medía aproximadamente 1,60, pequeño él para ser europeo. Pesaba alrededor de 62 kilos y se supone que falleció a la edad en un rango comprendido de entre 65 a 70 años.
En la endoscopía que se le practicó con una cámara especial de radiographic, se pudo observar que aún conserva el corazón, el pulmón izquierdo, el intestino grueso y delgado en forma de pequeño guiso y los dos testículos. Sí, aún conserva Lázaro de Santofimio. Les pido disculpas, no le van a ver en pleno esplendor los testículos porque están momificados, obviamente, ¿no? No van a ver unos testículos ahí. En el 2004 interviene el Instituto del Patrimonio Cultural y se le lleva el cuerpo momificado hacia la ciudad de Quito para realizar el tratamiento al vacío a través del radiograma, para evitar que se siga degradando o destruyendo. Como les dije, hasta antes de ese tratamiento fueron 2 ratones y Santofimia poseía su abrigo. Lastimosamente, luego de ese tratamiento, el un ratón y el abrigo no resistieron al mismo, se pulverizaron, se hicieron polvo. Producto de la restauración que se le hace en el 2004, es la malla que ustedes pueden observar en la camisona de Santofimia. Esa malla se le coloca luego en el tratamiento. El resto, todo es original, incluido el pañuelo, ¿sí? Ese pañuelo se llama mordaza o mortaja. Es una creencia que nos impusieron los españoles y que aún en nuestros días todavía se conservan en muchas localidades. Se creía que cuando una persona fallecía y el cadáver quedaba con los ojos y la boca abierta, su alma estaba en pena o su alma salía en busca de otro familiar. De ahí que se le cerraba la boca con la famosa mordaza. Creencia absurda, diría yo, pero que lamentablemente nos impusieron los españoles. La pregunta del millón, ¿por qué se momificó? ¿Verdad? 3 factores intervinieron en el proceso de momificación. 1. Los científicos de Nación sacan una muestra y la llevan al laboratorio para analizar qué tipo de material se utilizó para el pegado del tapial o doble de tierra donde fue sepultado. En la actualidad, como ustedes saben, se utiliza el cemento y otro tipo de aditamentos, ¿verdad? En laboratorio se descubre que en esa época habían utilizado la cancaba o cangagua. Ese es un material hecho propio de nuestra Sierra Central. Habían utilizado cal, tierra negra, ceniza y lo más sorprendente de todo es que habían utilizado la cera que producen las abejas, es decir, el propolen o propóleo. ¿Qué lograron hacer con esta mezcla? Lograron sellar herméticamente todo el contorno donde fue sepultado. Es decir, no le permitieron al cuerpo el contacto con el medio ambiente por ende de un ingreso de aire o oxígeno, momificación natural. Factor 2. En el estudio que se le realiza al cuerpo se puede notar la presencia de cal en el mismo. La cal antiguamente es lo que hoy es el formol, ¿verdad? Cuando alguien fallece en la actualidad se le formoliza para evitar que se degrade rápidamente. Antiguamente se acostumbraba a rociar de cal a los cadáveres, especialmente para evitar que emanen el mal olor. ¿Qué efecto hizo la cal en el cuerpo? Obvio, la cal es antibacterial. Evitó la proliferación de bacterias y virus. Le ayudó a la deshidratación de la piel, le ayudó a la conservación de sus órganos internos. Y por último, se supone que los 2 ratones empezaron a tener de Lázaro de Santofimia antes de ser sepultados. Empezaron a tener su necesidad de alimentarse, ¿verdad? Valga la redundancia, empezaron a alimentarse de los pies del mismo. Pero obviamente, como él estuvo rociado de cal, se envenenaron, fallecieron y también se momificaron naturalmente. Y el tercer factor que interviene en el proceso de momificación. Estamos hablando de 1560, por favor. A ver, una pregunta a todos ustedes. ¿De qué tipo de madera creen que es el esqueleto de Lázaro?